Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias a Dios podemos estar juntos el día de hoy, como cada domingo, y tener este momento especial, no solamente de la adoración al Señor, sino también de la meditación de su palabra. Hay a ver si me lo pueden eliminar porque está complicado eso. En el primer servicio tocamos el pasaje de Juan, capítulo 1. Vamos a volver a tocar el mismo pasaje y vamos a continuar con la idea que quedó pendiente en el primer servicio. Finalmente, conviene siempre ser exhaustivo con la lectura de la palabra del Señor, es decir, no solo leer superficialmente, sino que hay que darle un poco más de profundidad a esa lectura. ¿Okay? Entonces, abrimos el Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 35. Vamos a leer hasta el 51. Bien, ¿lo hallaron todos? Ok, leemos entonces. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael respondió y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Rogamos tu bendición, dándonos entendimiento y comprensión de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a recibir esta porción, meditar en ella, obtener la instrucción y la dirección para nuestra vida. Mientras ello sucede, guárdanos de toda molestia o perturbación.
Guárdanos de toda maquinación del diablo y guíanos por el camino. Amado Señor, bendice este servicio y a todos los que están aquí presentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy interesante, aquí hay bastantes detalles en esta porción que hemos leído. Y vamos a conocer estos detalles y vamos a ir ubicándonos si encajamos en alguno de ellos. ¿Ok? Se trata de conocer a Cristo. Mire usted, conocer a Cristo no es el resultado de una situación fortuita. Conocer a Cristo no es el resultado de una casualidad. Nadie conoce a Cristo de carambola, como decimos nosotros, o de rebote. No. Detrás del hecho de que yo haya conocido a Cristo, había todo un plan. Ese es el plan de Dios para mi vida. Es decir, conocer a Cristo es el resultado de un plan maravilloso de Dios. Para que ese plan sea aplicado a mi vida, Dios tuvo que amarme primero. Y amándome, mostrar su misericordia. Y disponer que todas las cosas dispongan o converjan en el hecho de que yo le conozca y conociéndole entrar al desarrollo de ese plan que significa una meta eterna. Miren qué interesante. Eso responde muchas preguntas que hasta hoy los filósofos andan preguntándose: ¿para qué existimos o por qué estamos acá? Bueno, nosotros no estamos acá por un accidente, ¿qué vamos a decir? Biológico, es decir, no existimos porque sucedió un acto de autogeneración de la vida y se formó una célula que después fue evolucionando, pasando por todas las etapas de la evolución hasta llegar a nuestro momento. Bueno, finalmente eso no fue así, lo entendemos porque de eso no hay pruebas, no existen pruebas. Por eso se llama teoría de la evolución. Okay. Una teoría es algo que se enuncia, pero que no se puede demostrar. No se puede. Nosotros afirmamos que la existencia del hombre responde a un propósito de Dios. Entonces decimos que el hombre existe porque Dios lo creó. También es una teoría, se llama la teoría creacionista, porque de eso no se puede comprobar. Lo único que nos queda es aplicar fe, o una fe científica a la evolución, o una fe espiritual, digamos, a la creación. ¿Ok? Para el tema de la creación, yo tengo los argumentos que están escritos en la palabra. Para el tema de la evolución, yo tengo que crear argumentos porque nada está escrito. Me tengo que imaginar cómo fueron los prehumanos y así hasta llegar pues hasta no sé dónde, ¿no? Porque nada de eso existe. En cambio, para la creación, yo tengo el argumento de Dios escrito en la palabra, que yo puedo leer y puedo entender. Entonces, leyendo la Biblia, yo me explico y me respondo. Sin Biblia, yo solo caigo en la imaginación de la gente, en lo que otros afirman, y yo no puedo cambiar esas cosas. No puedo cambiar. En un colegio, el profesor puede decir: nosotros somos el resultado de la evolución. Y un niño cristiano se para y dice: perdón, profesor, yo no creo en eso, yo creo que Dios nos creó todos. Le tiran de todo al niño. Eso es lo que sucede. Para el mundo, creer en que Dios nos creó es absurdo, es ilógico. Es más lógico pensar que descendemos de un Australopithecus erectus, de un eslabón perdido entre el mono y el hombre. Eso es más lógico, dicen. Y yo pregunto, ¿lógico por dónde? No hay ningún vínculo. Porque cuando tú miras digamos, el mundo animal y ves la humanidad, hay una brecha que no se puede saltar, que es la brecha de la inteligencia. La inteligencia
no se desarrolla por un acto evolutivo. No. Pueden haber explicaciones muy lógicas. Yo no sé si usted habrá leído el artículo, aquel que dice, que se enuncia como el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. ¿Alguno ha leído eso? No lo lea. No lo lea. Ese es un trabajo de Federico Engels. ¿Sabe quién fue Federico Engels? Alguno más o menos ya sabe quién fue Federico Engels. Bueno. Carlos Marx y Federico Engels escriben una obra que se llama Obras escogidas de Carlos Marx y Federico Engels. Y ahí hay un artículo que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Entonces ellos dicen que cuando un monito quería alcanzar algo y no llegaba, entonces el mono se rascaba la cabeza y no era por piojo, sino porque estaba pensando cómo hacer, hasta que agarró un palo y con ese palo alcanzó el objeto. Y ese proceso inició un cambio en su cerebro que terminó en tu cerebro. Bueno, pues, como enunciado, como cosa, como que yo puedo decir, perfecto. Para vender libros, perfecto. Pero la Biblia dice todo lo contrario. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Entonces la inteligencia no fue resultado de un proceso evolutivo. La inteligencia fue un don dado por Dios el día en que el hombre fue creado. ¿Entiendes? Es increíble que Dios creó a Adán con idioma, con capacidad para hablar, para aprender, para pensar, para crear, y lo hizo Señor de la creación. Esa es una pregunta que nosotros tenemos que, si nos la hemos hecho alguna vez, ¿por qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que saber responder. Estamos acá porque Dios nos creó. Y si Dios nos creó con un plan. Porque Dios no hace las cosas improvisadamente. Uno puede agarrar, cocina algo, le salió mal, pero terminó haciendo una cosa más rica. Dijo, bueno, me equivoqué, pero me salió más rico. No, en Dios no es así. Dios no improvisa las cosas y dice, se me malogró, pero el resultado fue mejor. No, Dios no hace así las cosas. Dios sigue un plan riguroso. Ese es como el arquitecto que diseña y le dice al ingeniero, construye conforme a los planos. No puedes cambiar nada. Claro, en el Perú cambian todo, hasta construyen sin planos, ¿no es cierto? Pero por eso que el terremoto probará las construcciones, dicen. Bueno, pues eso va a estar complicado, porque si la construcción fue hecha por el maestrito de obra, que le rebajó de fierro, le metió poca mezcla e hizo un rascacielos, está mal, el diseño está mal. En nosotros hay un diseño divino y el diseño divino responde todo. ¿Y dónde está ese diseño? En la palabra de Dios. Y me responde, ¿por qué estoy acá? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vivo? Bien, volteamos la página. Entramos al tiempo de Juan el Bautista. Juan el Bautista inicia su ministerio. El ministerio de Juan el Bautista era una predicación de arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión para el perdón de pecados. Eso es lo que decía Juan, arrepentíos y convertíos. Esa predicación lo que hacía era preparar el camino del Mesías, que era Jesús. Jesús no se había manifestado como el Mesías. Juan era su primo, unos meses mayor que Jesús. Jesús había sido criado en Nazaret de Galilea, ¿ok? En Nazaret de Galilea, mientras que Juan fue criado por otras personas, algunos parientes, porque sus papás fueron muy ancianos cuando él fue concebido, y él vivió apartado de todo. Más cosas no se conoce de Juan, solamente que Dios lo llamó desde el vientre de su madre para ser un profeta. Entonces a Juan le dijo el Señor, le dijo Dios, que en ese bautismo que él realizaba en el río Jordán, a todos los que venían arrepentidos, iba a venir aquel que era el Mesías, el Hijo de Dios, hasta que él vio a Jesús venir. Y le dio una señal: sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Ese es. Y justo apareció una paloma
y se posó sobre Jesús, y una voz en el cielo, el Padre que hablaba: Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Juan escuchó la voz y entendió que el que estaba delante era el Mesías. Y Juan le dice: yo no puedo bautizarte, yo tengo que ser bautizado por ti, porque tú eres mayor, yo soy nada. Y Jesús le dice: no, deja que las cosas sean así, porque así conviene. Bueno, Juan bautiza a Jesús, pero ya lo identificó, ya lo conoce, ya sabe quién es. Jesús sale del agua y eso fue al otro lado del Jordán. ¿Okay? Judea está a este lado, Galilea está al norte, Samaria está entre los dos, al otro lado del Jordán. Allí fue donde Juan estaba bautizando. Entonces, había mucha gente que iba y venía, gente que salía de los pueblos, llegaban donde Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, como maestro también que era, como profeta que era, tenía discípulos, varios discípulos. Y lo que hace Juan, le dice a sus discípulos, señalando a Jesús: he ahí el Cordero de Dios. Para nosotros poco significado, para ellos mucho significado. Es la ofrenda que Dios provee para pagar nuestros pecados. Ese es ese hombre, la ofrenda que Dios provee. Entonces ellos entendieron así, pero al día siguiente, versículo 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, nuevamente lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios. Entonces estos dos discípulos prestaron atención a lo que Juan decía. Le oyeron hablar los dos discípulos y acto seguido le siguieron. Es decir, dejaron a Juan y fueron tras ¿quién, hermanos? Tras Jesús. Y Jesús estaba caminando y estos dos señores lo venían siguiendo. Bueno, ¿qué pasa si usted ve que en la calle lo siguen dos personas? Usted se pone medio nervioso, ¿no es cierto? Hoy últimamente, pues, nos ponemos nerviosos. Bueno, Jesús no se puso nervioso porque en él no hay eso. Bien, Jesús sabía perfectamente quiénes son estos señores que vienen atrás. Los conoce por nombre, conoce sus caminos, sus corazones, conoce todo de ellos y conoce lo que está por delante de ellos. Ellos no saben. Tú no sabes lo que está delante tuyo, tu mañana, tu pasado, tu próximo año. Tú no sabes. Él sí sabe. Jesús sabía todo de ellos, pero Jesús no se conecta con ellos. Él está esperando que ellos se conecten con Él. Y Jesús sigue caminando hasta que cuando ellos se acercaban y buen rato llevaban detrás de Él, el maestro se voltea y les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Es la misma pregunta que les hice a los del primer servicio, que estaba totalmente lleno. Yo les pregunto, hermanos del segundo turno, que también está casi lleno, ¿qué buscan ustedes? Porque si han venido hasta acá un día domingo, es porque algo buscan, ¿o no? ¿Sí? Bueno, ¿qué buscan pues? Entonces, uno dice así: buena pregunta, pastor. ¿Qué busco? A ver, voy a tratar de definir lo que busco. Bueno, resumo con que yo busco a Dios. He venido para buscar a Dios. Bueno, en primer lugar hay que definir qué cosa es buscar a Dios. Dios no se ha perdido para ir a buscarlo. Los perdidos somos nosotros. Dios salió a buscarnos. Entonces Dios me halló. Hoy no vengo a buscar a Dios, hoy vengo a tener una relación con Dios. Ok, porque ya tuve una experiencia con Dios. Pero no toda experiencia con Cristo te conduce a una relación con Él. No sé si me están entendiendo. Una experiencia con Cristo es: un día llegaste a una reunión y escuchaste una enseñanza y la persona que estaba enseñando dijo: alguno quiere hacer una oración,
y como el que me invitó me dijo, a la oración, mira que Dios, así que, bueno, ya está bien, entonces ya sí, yo quiero hacer la oración. Muy bien, cierra tus ojos, repite esto, ti, ta, 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 pum, pam, ya está, listo. Oraron por ti, te sentiste bien, te sentiste mejor, los demás te felicitaron, bien. Bonito día. Ya, eso solo fue una experiencia. Eso es todo. Te vas a tu casa sábado y tu amigo te dice, oye, Ángel, mañana nos vamos a la iglesia. Mañana domingo. No, fíjate que mejor el otro domingo, porque ya para mañana tengo planes, tengo fulbito. Y después del fulbito, fulbazo. Entonces, mañana no. El próximo domingo. Y listo. Y el próximo domingo está ahí clavado. Y viene a una reunión que no conocía y dice, qué interesante está esto. ¿Le gustó? Posiblemente le gustó. Le generó curiosidad. Eso fue todo y se fue. Eso fue una experiencia también. Allí todavía no hay una relación. Bien, Dios no quiere que vivas de experiencias en experiencias, sino que mantengas una relación con Él. ¿Me entiendes? Una relación con Él. Porque si no, va a suceder lo que te voy a decir, que va a venir una situación en la que tú vas a querer tener una experiencia con Dios allí, pero Dios no va a estar allí. Porque Dios no es la persona que ocasionalmente tú buscas para alguna situación especial. Dios no es bombero para sacarte de tus problemas. No es médico de emergencia para curarte cuando estás en crisis de salud. No. No. Dios no es bombero. Tú tienes un incendio en la casa y llamas al bombero. El bombero no te conoce. El bombero no te ama, no te quiere. Él no tiene ninguna relación contigo, pero él se sube al camión y la bomba tuca, llega al barrio, se bajan corriendo todos. Con el hacha viene el bombero, da su vida, te rescata y dice, ya, pues señor, ya, no haga otra vez esas cosas, ya. Y se sube a su carro y se va. La mayoría de nosotros queremos un Dios así. Y Dios no es bombero. Tener una experiencia con Dios debe conducirte a tener una relación con Dios. Una relación es diferente. Una relación es alguien con quien tú vives. Entonces se trata de vivir. Vivir. Vivir con Dios es mantener una relación con Él. Entonces, estos señores tenían una relación con Dios a través de Juan, pero Juan el Bautista no los llevaba a una plena relación con Dios. El que tenía que llevarlos a una plena relación con Dios es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fuera de Jesucristo no hay nadie que puede llevarte a tener una relación con Él. No hay, ni santitos ni virgencitas, no hay. Es Cristo. Entonces, ahora que ya apareció Cristo, Juan tiene que desaparecer. Por eso le dice a sus dos discípulos amados, le dice a Andrés y a Juan, he ahí el Cordero de Dios. Ellos estaban de alguna manera buscando tener una experiencia con Dios y lo hallaron a Juan y con Juan ellos se abastecían de algo, pero cuando ven que Él es el Cordero de Dios, ellos deciden seguirlo. Porque tienen una serie de preguntas. Porque tienen necesidades, porque no son personas que se conforman con lo ordinario y lo natural. Lo ordinario y lo natural es biológico. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Si ese es el enfoque de tu vida, no sé, va a estar bien complicado. Es decir, eres un Fórmula 1 para ir a comprar pan a la panadería. No, pues. Mejor te vas caminando, ¿no es cierto? ¿Para qué vas a llevar tremendo lujo de carro que va a 300 por hora a una cuadra de tu casa? O sea, tú fuiste creado como un Fórmula 1 para una carrera extraordinaria que se llama vida cristiana, relación con Dios. Ellos tenían esas necesidades profundas.
Pero Juan el Bautista no podía suplirlas. Cuando entendieron que Él es el Mesías, le siguieron. Por eso que Jesús les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Yo te pregunto, ¿buscas una relación con Cristo? Está bien, has venido al lugar apropiado. Pero una relación con Cristo no es automática. Una relación con Cristo es un trabajo que muchos de nosotros dificultamos tener, porque si humanamente tenemos complicaciones para mantener óptimas relaciones con el prójimo, ¿te imaginas cómo será buscar tener una relación óptima con Jesús, con el Padre? Nuestros mayores conflictos en la vida surgieron de las relaciones personales en nuestra casa, papá y mamá. ¿Cómo fue tu relación con papá y mamá? ¿Cómo fue? ¿Bonita? ¿Sólida? Papá y mamá fortalecieron mi espíritu de pequeño. Me enseñaron las cosas de la vida. ¿Cómo fue esa relación? Explicábamos en el primer servicio. La vida humana es una vida de procesos, siempre. Y los procesos son las etapas de desarrollo. Tienes la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adulta y la adulta mayor. Esas son las etapas. Si llegamos hasta los 80 años, vamos a llegar a la última etapa. Entonces uno dice, no me hable de esa etapa, pastor, no quiero llegar jamás. Eso de ser viejito, eso no, conmigo no va. Lamentablemente vas a llegar si es que Dios es bueno y te da años. Pero te explico. Cada etapa es parte de un proceso de desarrollo. Lo que hacemos es construir a una persona para hacerlo lo mejor. Y lo mejor de una persona está en la última etapa, la del adulto mayor. ¿Quiénes tienen más de 50 para arriba? Así con orgullo, hermanos. Como salud de Gestapo. ¿Quiénes tienen más de 50 para arriba? Si usted tiene 50 años, se acerca a la mejor etapa de su vida. ¿Qué? Pastor, me duele todo. Dice, ya no puedo, mire, el doctor me ha dicho que ya tengo estoy achacoso por aquí. Ya no puedo, ya no veo. Leo así, ya no puedo leer. ¿Cómo hago, pastor? O leo así. Quienes tienen 60 para arriba. ¿Por qué esa etapa es mejor, la más productiva? Porque es la etapa donde se condensa toda la experiencia de vida. Lo que a ti te hace sabio es tu experiencia de vida. La experiencia de vida es el proceso satisfactorio en cada etapa de tu vida. Pero si para comenzar, en la niñez, tu papito se fue y te quedaste con la mamá y el abuelito, finalmente desarrollaste una vida de hermanito de tu mamá. ¿Ok? Porque así pasa. La mamá inmadura se cobija en el papá, por lo tanto, el abuelo se convierte en tu papá. Y el abuelo no es papá, no puede ser papá. Para que el abuelo sea figura paterna, tiene que ser excelente. Pero no, el abuelo es chocho, el abuelo engríe, el abuelo hace lo que no hizo con el hijo. Esos son los abuelos. Entonces tú eres un hijo, nieto, hermanito de tu mamá. ¿Ok? Eso es. Pasas a la siguiente etapa, la etapa de la infancia, la etapa preescolar y escolar hasta la primaria. ¿Y cómo fue el desarrollo de tu vida emocional allí? Si papá no está en la casa, solo el abuelo suple la imagen de padre. Complicada.
Y así vamos, en la adolescencia. Eres el niño consentido que entró a una relación con su abuelito. Es un adolescente complicado, le entró la rebeldía y hace problemas y ya empieza a probar cosas, a tener enamoradas, no puedes hacer nada, déjalo, él es chico, déjalo que se estropee, es el dicho. Porque ese proceso lo está malogrando. Entonces cuando llega a ser joven, ya es rebeldón, así. ¿Vamos a la iglesia? No quiero. ¿Estudia? No estudio, el estudio no es para mí. Entonces es un hombre que se está desarrollando para la improductividad, no es productivo. Ese va a ser un problema en la vida si forma un hogar, porque va a abandonar al niño como a él su papá lo abandonó. El proceso está mal logrado, pero lo va a hacer. Y llega a la etapa adulta, difíciles de cambiar, de hablar, de modificar, no. Lleno de vicios, lleno de maneras, de formas, no se puede. Y cuando llega a la etapa del adulto mayor, amargado, resentido, porque me rechazan. Al abuelito, lo mandan a un sillón viejo allá porque no ronca mucho, no hace nada, solo ve películas del Gran Chaparral, solo el Gran Chaparral nomás ve. Ok, y de ahí se vuelve ya debilucho, tiene mala alimentación, mala absorción, empieza a tener problemitas acá, ya no ve bien, se cae, el abuelito se cae, otra vez se cayó el abuelo. ¿Alguien ha visto los postizos del abuelo? Abuelo, ¿dónde has dejado tu postizo? El abuelo ya es una carga ya. Y si tiene algún problemita, entonces ya todo el mundo dice, ¿qué hacemos con este señor hoy? En la antigüedad, los gobernantes, los jueces, la gente más sabia, eran los ancianos, a los cuales se les daba el privilegio de sentarse en las puertas de las ciudades y ellos eran solicitados para resolver todo asunto. ¿Por qué? Porque en esa etapa ellos resumen la experiencia de vida que les da sabiduría. Es decir, si tú quieres saber algo, pregúntale a tu papá. Pero si tu papá es como tú, muy inmaduro, mejor pregúntale a tu abuelo. Pero si tu abuelo es como tu papá, otro inmaduro, mejor pregúntale al pastor. ¿Por qué? Porque no tienes alternativa. Estamos mal. Procesos. Bueno, regresemos otra vez. En este proceso empiezas tú, el hogar está bien formado, las dos personas son maduras, medianamente maduras porque no hay perfectamente maduras. Y forman el hogar y crían a los hijos. Son cristianos, llevan una vida cristiana, desarrollan a los hijos en la fe. Los hijos van pasando del proceso al proceso. ¿Ok? Llega a la adolescencia, la etapa más crítica, no hay rebelión en la casa, no hay discusión, no hay enfrentamientos, no hay luchas, no hay pugnas, no hay escapes, no hay nada. Y así llega a la etapa juvenil y entonces el joven está hecho como una persona muy prometedora en todo. Cuando forma hogar, tiene muchas posibilidades de que ese hogar sea la repetición de acá. Su proceso sigue. Él va a llegar a una edad de los 50, 55 y va a ser una persona sobria, respetable, sabia, equilibrada, sin necesidades. Cuando llega a los 60, muy sabio. A los 70, es muy sabio. De esos que uno necesita siempre como consejero, como amigo, el anciano. Por eso que las canas son honrosas, no hay que pintárselas. Son honrosas. ¿Ok? Es decir, la etapa madura. La inexperiencia del joven es su mayor problema. Es su mayor problema. Los que ya vivieron 30 años por delante de ti, te pueden enseñar las cosas como tienes que hacerlas. Si es que hay sabiduría, ¿no? El asunto es la sabiduría. Entonces, en el proceso cristiano
está involucrado Dios en cada etapa de la vida de la persona. Pero si yo cristiano crío a mi forma y a mi manera mal, entonces voy a tener como hijos, y yo voy a ser un hijo cristiano, no, cristianoide, medio cristiano, medio mundano, cristianoide. Entonces nunca hago bien nada, nunca soy totalmente correcto, no, siempre está ahí. Y pasa a su etapa familiar, es un problema. Y de ahí la siguiente etapa deja de ser productiva. Bueno, pues, ¿qué hacemos? La relación está determinada por los procesos. Cuando tú ves a un joven que tiene el proceso detenido, alterado, todo, y viene y dice, pastor, me he enamorado de la hermanita fulana. Ay, ¿y ahora? Y viene la fulanita, la hermanita, pastor, me he enamorado de fulano. Ay, Dios, ojalá estos nunca se encuentren. ¿Por qué? Porque se va a formar una relación no adecuada, inadecuada. Entonces, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Mejor no. Solo confirma lo que todos los chicos dicen, que usted no quiere que nadie se case. Es decir, ya por ahí los chicos dicen que el pastor es así. No, es que yo no soy casamentero. Ser casamentero son esas tías que dicen, ¿y cuándo te vas a casar? Te va a dejar el tren. Mira que esto, mire. Ya, las tías casamenteras te empatan con cualquiera, porque hay que ya, o sea, el niño, ¿no? El niño. Bueno, si no quieres un marido, pues encárgate un niño y ya críalo tú, pues. Pero es que los niños no se encargan para uno. No es para uno. No es para que te acompañen. Pero el criterio del mundo es así. ¿Y qué de los procesos? Entonces digo, este chico no ofrece mayor, posibilidad de éxito en su vida. No ofrece. Y será una desdicha para la chica que lo acepte. Pero no hay caso, porque cuando hay atracción, entonces hay amor eterno, ¿no es cierto? Amor eterno, nos amamos, nos queremos, porque impiden que seamos felices. Pero es que eso no es amor, eso solo es atracción. Solo es atracción. Amor es otra cosa, ¿cierto? Acá el tema es la relación. Bueno, ¿yo por qué me salí del tema? No importa, cerramos el paréntesis. Entonces, Juan el Bautista dirige a estos discípulos con Jesús. Ok, siguen a Jesús, ya estoy recordando, y Jesús les pregunta, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Entonces, miren la respuesta de uno de ellos, en el versículo 38. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ahora, la respuesta pudo haber sido otra, ¿no es cierto? Ellos lo seguían todos curiosos y el maestro se volteó y ellos se volteaban. No hubo empate ahí. ¿Qué buscan? Nada, solo andábamos. Nada. Miren, cuán importante es definir que tú estás buscando algo, que tú quieres algo. Cuán importante es. No puedes andar sin rumbo a ver qué situación buena me encuentro en la vida. El cuy de tómbola, ¿no? O sea, ¿a dónde me meto? La vida no es así. En la vida hay que tener una meta. Una meta no se llega si es que no tienes un plan. La meta de Dios solo se alcanza con el plan de Dios. Y estos señores están buscando el plan. Solamente que necesito que alguien me lo explique, que alguien me diga cómo alcanzar la meta. Entonces, cuando encontraron, les dijeron, este señor es el Hijo de Dios, entonces él debe saber. Lo siguen y a la pregunta ¿qué buscan? Ellos le dicen, queremos hablar, les voy a traducir lo que dice acá, dice, queremos hablar contigo, ¿dónde vives para ir? Jesús le dice, bueno, vengan, vean ustedes, y fueron con él
Y se quedaron porque ya era la hora décima, las 4 de la tarde más o menos, ya iba a caer la noche, ya no había tiempo para hacer ninguna otra cosa. Decidieron quedarse con él. Toda una noche con Jesús, hasta el día siguiente. ¿Te imaginas quedarte con Jesús desde las 4 de la tarde hasta el día siguiente? 6 de la mañana, 7. ¿Te imaginas eso? Jesús es, le voy a decir lo que era Jesús, en pocas palabras. Jesús es una fuente, o Jesús es la fuente de todo. Es la fuente de sabiduría, la fuente de virtud, la fuente de fortaleza. Todos los que conocieron a Cristo quedaron totalmente tocados e impresionados. Fíjate tú, recorre los evangelios. Hay tanto detalle de las personas que se encontraron con él que no se fueron como llegaron. El que se fue como llegó, el joven rico, por ejemplo, un tonto. Pero lamentablemente así somos nosotros. Pero después, todas las demás personas que llegaron y conocieron a Cristo, conocieron la fuente de toda virtud. Estos señores pasaron toda esa noche con él. Y Juan no nos detalla de qué hablaron, qué preguntaron, absolutamente, pero definitivamente Juan dice en su epístola, vaya usted después en su casa, primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Juan tuvo una experiencia inigualable. Tuvo a Jesús para él 12 horas, hermanos, 14 horas para preguntarle, indagar, maestro y esto, maestro y esto. ¿Te imaginas cómo era Jesús enseñando con sus parábolas, sus figuras, sus ejemplos, desarrollando todos los principios de Dios para hacer que la persona pueda entender? Juan y Andrés salieron de ahí tocados. Ese fue el día de la conversión de Juan y Andrés. Y Juan señala la hora décima. Al día siguiente, vamos a leer el versículo 40 para ir siguiendo la secuencia. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Entonces, Andrés, uno de los dos que se entrevistaron con Jesús, al constatar que aquel era el Mesías y al iniciar una relación con él, porque eso es lo importante, Dios no es un Dios de lejos. Dios es un Dios de relación, de vínculo. Bueno, entonces, lo que hizo Andrés fue buscar a su hermano. ¿Quién es su hermano? Pedro, Simón Pedro. Es decir, en ese lugar donde Juan estaba bautizando, habían algunos de Galilea. Estaban los dos hermanos, Andrés y Pedro, y estaba también Juan, seguramente que estaba su hermano, que era Jacobo, estaría por allí. Estaba también Felipe, compañero y amigo de ellos, y más allá estaba Natanael. Todos ellos se conocían, como tú conoces a fulano, sutano y mengano, y tienes hermanos y familia, pero solo tú conoces al Señor. Solo tú empiezas una relación con Él. Lo menos que tú puedes desear es que tu amigo o tu familiar tenga una relación con Él. Y eso es lo que hace Andrés. Andrés, hermano de Pedro, va y busca a su hermano. Y le dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pedro, sí, vamos, le dijo. Y le trajo a Jesús y lo llevó.
Y cuando Jesús ve a Pedro, como Jesús conoce a todos, la Biblia dice que Jesús no tiene necesidad de que nadie le diga nada de nadie, porque Él conoce a todos. Jesús le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Ese fue el día en que Pedro conoció a Jesús como Mesías. Bueno, el siguiente día, versículo 43, quiso Jesús ir a Galilea, ¿ok? Y halló a Felipe. Versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, Andrés y Pedro, hermanos, eran amigos de Felipe. Parece que todo este grupo de pescadores habían ido al bautismo de Juan, al otro lado del Jordán. Cuando Jesús determinó irse para Galilea, Él busca a otra persona clave, Felipe. Y hallándolo, Jesús lo llama a seguirle. Sígueme. O sea, es interesante. Tú puedes saber algo de religión, puedes saber algo de Jesús, ¿ok? Hay mucha gente que sabe de Biblia. Los días sábados hay en RPP, hay un programa que se llama de temas religiosos, donde está el arzobispo de Lima hablando con el entrevistador, que es el señor Carvalho, el periodista. Diálogos de Fe se llama el programa. Bien. Es interesante porque el arzobispo responde como a él le enseñaron, porque para ser un sacerdote de ese nivel es como decir ser un doctor en teología católica. Él es un hombre muy instruido, muy estudiado dentro del ámbito y el dogma católico. Pero el señor Carvalho no, él es periodista. Y en el diálogo el señor arzobispo responde de lo que a él enseñaron, pero el señor Carvalho pregunta y responde y concluye de lo que él reflexiona. Y es increíble que la reflexión de este señor Carvalho involucra la memorización de ciertos pasajes de la Biblia. ¿Y cómo le hace las preguntas que el arzobispo tiene que responder? Lamentablemente él patina porque no conoce la Biblia, él no responde por la Biblia, porque la Biblia no es su texto base para él, su texto base es el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia son todas las enseñanzas condensadas de lo que la iglesia católica enseña. La Biblia ya es solo una referencia bibliográfica, eso es todo. Pero para el señor Carvalho su reflexión bíblica es increíble. Y él no es evangélico. Él entiende las cosas. ¿Por qué me fui hasta ahí? Otra vez me salí. Ayúdeme, por favor. Yo sé que ¿Pedro qué? No estamos en Felipe. ¿Ah? No importa. Entonces, me salgo y siempre me cuesta regresar. Y el Señor quiere ir con Felipe y lo llama. El llamado, el discipulado, y lo invita a seguirle. Posiblemente Felipe sabe de religión, ya escuchó a Juan el Bautista, sabe de muchas cosas, tiene aspiraciones, pero no tiene una relación con Cristo. Y Cristo le invita a tener la relación. Sígueme. Tener una relación con Jesús es seguirle. Es seguirle. No es solamente ponerse la chompa del evangélico, no, es más que eso. Seguirle. Seguir a Jesús significa llevar a Jesús a cada área de tu vida. No dejar un espacio o un rincón donde Él no puede estar. Tu ámbito laboral, allí tiene que estar Cristo. Tu ámbito familiar, allí tiene que estar Cristo. Tu ámbito económico, allí tiene que estar Cristo. Tus pensamientos, allí tiene que estar Cristo.
por una relación con Él. Lo invitas, que Él entre, sea Señor de todo. Lo primero que va a encontrar Jesús, regresando a los procesos, es que todo el proceso de nuestra vida está mal. Jesús va a decir, no has tenido una buena relación con tus papás. Por eso que tienes problemas de infancia que hoy te están pasando factura. No has tenido una relación buena en el colegio, así. No has tenido acá, no has madurado aquí. Aquí has sufrido mucho, aquí has esto y aquí. Has tenido grandes traumas acá, así, mira, ve, así. Llega hasta la edad en que te conoces. Todo esto lo vamos a dejar atrás. No es que va a desaparecer. Porque esas experiencias quedaron grabadas, las que son conscientes, las que son inconscientes quedaron por ahí refundidas, pero que siguen afectando. Jesús dice, vamos a hacer un corte. ¿Ok? Porque el que está en Cristo es una nueva criatura, que significa una nueva creación. Lo viejo, la creación vieja y estropeada, la vamos a separar y hoy vamos a comenzar una nueva creación en Cristo. De aquí el proceso lo determino yo. Lo que no pudiste madurar naturalmente dentro de lo que Dios preparó, que era un hogar, una familia, un padre, una madre, una educación, lo que no se pudo por X razón, hoy lo vamos a hacer con una relación personal con Cristo y con el Padre a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esos son las personas y los elementos que van a transformar nuestra vida, pero siempre en una relación con Él, no solo en una experiencia. Una experiencia es una hora, un domingo y se acabó y vas el lunes y Cristo no está en nada de lo que hagas. Tu música es mundana, tus amigos son mundanos, tus diversiones son mundanas, tus negocios son mundanos, hay deshonestidad en tus negocios, estafas, engañas, no te afecta. Pero el siguiente domingo otra vez estás en la iglesia en busca de la experiencia y das gracias y no, pues, eso no es así. Allí no hay recreación de la persona. La persona sigue, se ha vuelto evangélico llevando los fracasos del proceso. Entonces es un mal cristiano, siempre es un mal cristiano. No controla su genio, no controla su vocabulario, no controla sus apetitos. Es conflictivo, puede ser hasta violento, maltrata, humilla a la gente, puede ser hasta racista. Una relación es diferente. En una relación, Cristo empieza una obra, un proceso nuevo en nosotros. 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estos hombres se encontraron con Cristo y Cristo los invitó a una relación. Y Felipe era importante para el plan de Dios. Y Felipe buscaba ser una persona diferente y encontró en la relación, sígueme. Sígueme, acá en el griego es la palabra del discípulo, seguidor. El discípulo tiene que estar con su maestro siempre. De él aprende. Bueno, qué interesante. Juan condujo a Jesús, a Andrés y a Juan, el hijo de Zebedeo. Andrés conduce a su hermano Pedro a Jesús. Jesús llama al amigo de ellos, Felipe. Y ahora Felipe hace lo mismo, versículo 44. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, era otro amigo de él, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Mira lo que le dice Felipe, porque Felipe entendió todo el concepto del evangelio, y le dice a Natanael, hemos hallado al Mesías, al que señala las escrituras. Y yo sé cómo se llama. Jesús de Nazaret. Natanael se pone a pensar y dice,
¿De Nazaret? ¿Que acaso las Escrituras no dicen que él es de Belén de Judá? ¿Cómo que de Nazaret? De Nazaret no sale nada bueno. Eso es lo que le responde. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Pensando que el origen puede determinar. Jesús era de Belén de Judá, nació en Belén de Judá conforme a las Escrituras, pero tuvo que vivir en Nazaret por causa de los Herodes. Y ahí radicó con su familia, su papá adoptivo José, su mamá y luego sus hermanos, y estuvieron allí hasta que Jesús inicia el ministerio a los 30 años. Para todos Jesús era de Nazaret, Jesús de Nazaret, hijo de José. Y eso es lo que dice Natanael. Pero Felipe le dice, bueno, ven y cerciórate. O sea, no porque te diga yo que es de allá, tú vas a cuestionar. Ven y cerciórate, vamos, te llevo. Entonces Natanael dijo, vámonos pues. Y se fueron para ver si era así. Versículo 47, hermanos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba a él, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Engaño significa trampa, cebo en el original. ¿Qué es lo que define más o menos nuestra naturaleza? ¿Ok? Este Natanael era un personaje curioso, porque cuando se le presenta a Jesús, Jesús lo reconoce como un verdadero israelita, un hombre íntegro totalmente. Y así lo publica delante de todos. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael se sorprende y le dice, ¿de dónde me conoces? Porque para decir esas cosas tienes que conocerme. Y yo a ti no te conozco. O sea, yo puedo decir algo de alguien sin saber y puedo equivocarme. Normalmente nos equivocamos porque no conocemos a la persona. Para conocer a la persona no solo hay que ver cómo viene vestido o cómo se peina. En este caso no hay mucho, pero ¿cómo es la persona? La persona no es lo que tú estás viendo, la persona es lo que tú no ves, es decir, lo que está adentro. Por eso dicen, buena gente el hermanito, ¿no? Puede ser, no sé, solo Dios lo sabe. Salvo que yo me haya contactado con él, haya tenido un vínculo con él y pueda pasar esa ropa, ese peinado, esos zapatos y pueda conocer el corazón de la persona. ¿Cómo es? ¿Cómo es su corazón? Porque tal cual es en su corazón, tal es él, dice la Biblia. Jesús conocía a todos desde el corazón, sin que nadie le dijese nada. Natanael se sorprende de que sin conocerle sepa mucho de él como para decir que este hombre es un hombre honesto, íntegro, total. ¿De dónde me conoces tú?, le pregunta Natanael. Y la respuesta de Jesús es asombrosa. Le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dice? Te vi. Pero Natanael estaba por allá lejos, muy lejos. Allá fue a buscarlo Felipe. Jesús está por acá, lejos de Natanael. Y Jesús desde acá, a través del Espíritu, él logra ver a Natanael y sabe perfectamente quién es él y sabe que va a venir porque Felipe lo va a traer. Jesús mira, la distancia no es un obstáculo para él porque su conocimiento acerca todas las cosas ante su visión y él ve a Natanael sentado debajo de una higuera. ¿Qué hacía Natanael sentado debajo de una higuera? Solo lo saben Jesús y Natanael. Si usted se da cuenta, no sé si su Biblia dice algo allí, hay un versículo pequeñito. ¿Cuál es? ¿No lo dice? ¿No lo tienen? Genial. Salmo 139. Vamos, Salmo 139.
Salmo 139. Es que un verdadero israelita no lo puede ser si no es un hombre que escudriña la palabra. Y lo que dijo Jesús, Natanael lo comprobó con su conocimiento de las Escrituras. Porque Jesús no le dice así: tú eres un israelita complicado. No le dice. No le dice: tú eres un israelita de doble ánimo. No, no le dice. Ay, eres un israelita de lo peor. No le dice. ¿Qué cosa le dice? Eres un verdadero israelita. Entonces, para yo poder ser lo que dice Jesús que soy, un verdadero israelita en el cual no hay engaño, algo en mí tiene que haber actuado para que yo pueda desarrollar ese carácter que Jesús alaba. Lo único que ellos tenían para desarrollar esa integridad era las sagradas escrituras. Y fíjese lo que dice el Salmo 139, versículo 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y eso fue lo que hizo Jesús con Natanael. Lo había examinado para decir que este era un verdadero israelita. Lo había conocido. Natanael estaba entendiendo lo que Jesús decía por las sagradas escrituras. Y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mira, toda esa profundidad, Natanael la entiende. El único que puede y tiene esa capacidad es el Hijo de Dios. No hay otro. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que le podamos esconder al Señor, en absoluto. Él conoce todos nuestros pensamientos, intenciones, nuestros caminos, nuestras palabras. Antes que la palabra salga de nuestra boca, el Señor ya la conoce. Versículo 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Por esa razón, en algunas Biblias le ponen el Salmo 139 a ese encuentro de Natanael con Jesús, porque lo que hizo el maestro es revelar el corazón de este hombre, y solo Dios puede hacer eso. Por eso que Natanael responde, versículo 49, y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Obviamente en la relación, no en la experiencia esporádica, en la relación con Cristo, cosas mayores verás. Yo tengo una relación con Cristo desde el día de mi conversión, lo cual sucedió hace ya años. No me jacto, pero yo nunca dejé al Señor, siempre me congregué como miembro primero, luego como líder y después como servidor. Si algún día no estuve en el culto fue por alguna situación de emergencia o por ejemplo, mi hija Adriana nació un domingo y yo no pude venir al culto porque tenía que estar pues ahí en la clínica. O cuando se viaja para visitar alguna iglesia nuestra, entonces no estoy el domingo. Pero lejos de tener una asistencia regular, lo importante es el desarrollo de una relación. Para mi caso ha sido muy difícil y siempre es difícil, porque no soy hombre formado para las relaciones muy afectuosas. Porque mi papá, aunque fue un buen hombre, nunca fue afectuoso. Era cariñoso a su manera, pero era el hombre que no te molestaba, no te resentía, no te maltrataba, no te gritaba, no te compara. No. Fue el hombre que dio su energía y su salud por sus hijos.
Fue en ese sentido el padre ejemplar. Lo único que yo no recuerdo es que él me haya cargado, aunque tengo una foto de él cargándonos, a mí y a mi hermano. Bueno, a mi hermano y a mí. Nos tiene como éramos mellizos, uno en cada brazo. Pero el proceso es duro para cualquiera. Llego a conocer a Cristo en una edad muy juvenil, con muchos problemas y mucha soledad, extremadamente solitario, muy antisocial, extremadamente tímido, chuncho, y Dios fue bueno conmigo. Me fue quitando algunas de las cosas complicadas de mi vida, mis asociaciones con gente no creyente. Yo no me embriagaba, nunca me drogué, jamás en mi vida. Nunca fui moral en el sentido de promiscuo, nada en absoluto, en absoluto. Pero mi vida es un problema, porque el pecado arruinó mi existencia como la de todos. Sin embargo, del proceso así que tuve yo en lo natural, en el proceso de Dios es donde realmente se forma la persona. Por eso que los padres que son cristianos, sus hijos no nacen cristianos. A ellos hay que formarlos para la fe que un día van a iniciar esos muchachos. Puede ser que ellos inicien en la fe temprano acá o más acá. Hay padres que han orado, padres cristianos que han orado por sus hijos y esos padres han fallecido y sus hijos recién se han convertido cuando eran hombres mayores ya. Pues Dios conoce el tiempo de cada uno. Pero el proceso verdadero es el de Dios. Y Dios no ha acabado con nosotros. Todavía estamos muy lejos, pero quiero llegar a la edad productiva. Hoy estaré en la edad productiva. ¿Cómo se llama el pastor que falleció hace poco? Charles Stanley. ¿A qué edad falleció Charles Stanley? Más de 90 años. Y él fue pastor de su iglesia, creo que hasta los 85 años, más o menos, ¿no? Por ahí. ¿Y saben por qué se retiró? Porque físicamente le era ya complicado estar parado en un púlpito. Y prefirió darle el lugar al siguiente que va a tomar la posta y él dedicarse al ministerio de la radio y la televisión, que se llama En Contacto, Ministerios en Contacto. Lo cual hizo los años que le quedó hasta que durmió en el Señor. Su etapa más productiva fue cuando fue un adulto. La de mayores luchas, cuando fue un joven hasta adulto. La imagen que todos tenemos de Charles Stanley es de un viejito que enseña como nadie. Y sus libros y sus prédicas bendijeron a millones de personas, porque se tradujo y se transmitió a muchos países. ¿Ven qué productiva es la edad adulta? Repito, Moisés empezó su ministerio a los 80 años. Josué reemplazó a Moisés a los 80 años. Abraham fue llamado a los 75 años. Sí, vas a encontrar algunos pasajes donde son jóvenes. Para Dios no es el problema, pero en el proceso es el asunto. Y en lo natural, ya lo sabe, la edad no lo define. ¿Quién debería ser el hombre más espiritual de la casa? El abuelito, el papá, ¿no es cierto? El que conoce y tiene todas las respuestas, el abuelito o el papá. Cristiano, pues, porque si no es cristiano, ¿qué me va a responder? ¿Qué me va a decir? Yo necesito una respuesta como estas, que estos señores encontraron con Jesús. Entonces, tengo que entrar a una relación personal con Él. ¿Tienes una relación con Él o solo vives una experiencia dominguera con Él? ¿Cómo es el asunto? Mira, no importa la situación presente. Eres muy joven o eres muy mayor o de aquí o acullá. Céntrate en esto.
en que si tú no tienes una relación personal con Dios, no hay nada. No hay vínculo de amistad, no hay nada. En la religión nos han enseñado que si yo me pongo el rosario en el cuello, entonces estoy protegido. Los objetos llamados sagrados no son nada. No son nada. La única protección que el cielo te puede brindar son los cuidados del Señor, nada más. Y esos cuidados Dios mismo los determina, no dependen de amuletos ni objetos. Pero cuando no se tiene una relación con Dios, uno anda en eso, pues, ¿no? Anda buscando cómo protegerse de muchas cosas y anda poniendo su confianza en la superstición. No. Dichoso todo aquel que confía en Jehová, dice la Biblia. Dichoso todo aquel que confía en el Señor. Entonces necesitamos una relación con Él. Diaria, personal. No importa cómo fue la vida hasta acá. Lo que importa es cómo va a ser desde hoy para adelante. Si va a ser en una relación o solo en experiencias esporádicas. Mejor que sea en una relación. Vamos a cerrar nuestros ojos.